Te damos la bienvenida a Tres Tabernas Podcast, un lugar en el camino para encontrarnos, animarnos y compartir la fe. Busca un lugar cómodo, que ya comenzamos. Bueno, vamos a continuar. Una carita de Luis. Está mirando la eternidad. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tres Tabernas. Mi nombre es Leandro Gil. El mío es Nico Francisco. Y hoy vamos a arrancar con un tema. Vamos a arrancar con un buen libro. Para mí lo recomiendo muchísimo. Un autor que me gusta mucho. Sí, es Lewis. No sé, ¿cómo dice? Lewis. ¿Cómo le diría? Estaba por decir eso, Lewis. Yo le digo Lewis. Lewis. Sí, de la escuelita. Luis es como Luis. Como Luisito. Luisito, claro. Hoy tenemos para recomendar este libro, Cartas del Diablo, su sobrino. Es un libro bastante conocido y lo voy a mencionar sobre todo porque, ¿sabes que lo estoy leyendo? Ahora, lo he escuchado muchas veces, pero me he puesto a leerlo yo. Personalmente, detenidamente, lo he leído como salteado, he hecho algunas cartitas. Clásico, ¿eh? Clásico, ¿vos lo leíste completo? Sí. Y hay una de las cartas que me llamó mucho la atención y quisiera poder poner en el debate, en discusión para charlar. Pero bueno, pues quisiera poner un poquito de contexto. Este libro, que plantea Lewis, él plantea la idea de unas cartas que envía su tío, justamente que es un demonio, que se le envía a su sobrino que recién está como iniciando, podríamos decir, engañando a las personas, y tiene un paciente, se le llama paciente a esa alma que está atormentando. Está atormentando, pero lo plantea que está atormentando a un cristiano. Y es una carta que, poniéndose como en papel de enemigo de Dios, dice: tu mejor plan, en este caso, es procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, que prueba con el pacifismo, adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Dejan empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después, déjale bajo el influjo de un espíritu partidista. Llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en él meramente como parte de la causa. En la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones al esfuerzo bélico inglés o al pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella, escuchen esto, la actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primeramente como materia de obediencia. Una vez, esta frase me parece clave también, una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre. E importa muy poco qué clase de fin mundano persiga, con tal de que lo mitines a panfletos políticos o movimientos o causas cruzadas, le importen más las oraciones, los sacramentos y la caridad. Será cuanto más religioso en ese sentido podrás tenerlo como seguramente nuestro. Creo que esto abre el debate con un tema que es de muy época, que es la cuestión de los cristianos involucrándonos en política. Sí. Porque últimamente lo que se está viendo en diferentes partes del mundo es que se asocia partidos políticos con el Evangelio de Jesús. Sí. Y es muy común escuchar que cierto partido es más cristiano que otro. Sí. Por las banderas, los principios, vamos a decirlo, que enarbolan. Sí. Ahora, ¿esto es cierto o es una falacia? Y este texto trae un poco de luz sobre eso. Sí. Y creo que patea el tablero en este sentido, ¿no? Dice que puede aprovechar esas nobles causas para engañar al buen cristiano y desenfocarlo de su propósito. Dice, pero contar que seguí por los panfletos y que esa sea su religión. Propaganda política. Tal cual, que se lleve por eso y que esa sea su bandera. Y fíjate, que sean más importantes sus banderas, sus panfletos, más que los sacramentos
o podríamos decirlo como el tiempo de comunión, Ir a la iglesia. ir a la iglesia, Sí. las oraciones, plantea él. Entonces, qué interesante que plantee lo que la Biblia dice, no puede servir a dos señores. Sí, Entonces, sí. me parece que es un tema a ver. Y acá el autor no lo plantea como uno es del demonio, o no, sino él que sea su fe simplemente un medio. Un medio, exactamente. Hay expresiones, y los vemos hoy por hoy, de mucho más violentas de parte Sí. de cristianos respecto a situaciones políticas. De hecho, Sí. vemos cristianos apoyando la guerra, apoyando Sí, es verdad. la lucha armada, y también justificándolo todo desde la perspectiva bíblica, no Sí. con versículos, no desde una, sino, o quizás sí, pero siempre como esta cuestión de esta es la posición bíblica cristiana, Ujú. o este es el lugar en el que se tiene que posicionar el cristiano. Sí, Y vos hablabas de la izquierda a la derecha, y hay hijos de Dios en todo el arco político. sí. Si bien estas son Las más definiciones conocidas. modernas, claro, pero y pensando en este arco, hay hijos de Dios en todo el arco político y todos justifican su accionar desde este lugar. Ahora, termina valiendo mucho más la propaganda política, Sí, porque en un debate derecha-izquierda no nos vamos a poner de acuerdo cuando en lo esencial sí nos podríamos poner de acuerdo, que es la doctrina básica que están en la palabra. literalmente lo tenés atado. Porque lo tenés atado y enredado en esto, en lo político, en lo social, en causas nobles. Lo puedes tener encerrado. Es muy loco cómo puede ser un instrumento de Satanás. Aún pareciera que está luchando por causas dignas. Porque claramente su bandera no es Jesús, no es su centro. Y su centro es otra. Es como que la planteamos recién. No como sirve a dos señores. Y parece muy fuerte. Pero, a ver, ¿queremos que cristianos puedan entrar en política? Por supuesto. que sí. En lo que sea. Como un cristiano en esas áreas. Siempre y cuando sea su eje, su centro, Jesús. También las circunstancias a veces te llevan a una militancia mucho más activa y uno se deja ese trajecito de cristiano, de hijo de Dios, y se pone de militante, y ahí donde avanza y y profundiza y termina a veces haciendo cosas que van en contra de lo que es su propia esencia. Es más, Jesús lo quería levantar como rey. Me encanta cuando hubo el momento de la multiplicación de los panes y peces. Y en ese momento, cuando lo quería levantar como rey, ¿no? Causa digna. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Escapó. Se fue al desierto. Y seguramente cuando en esos momentos que se fue al desierto se fue a orar. Y decir, no fui llamado para ti. Incluso la primera tentación de Jesús, ¿no? Te daré todos los reinos de la tierra si postrados de mí te adorares, ¿no? Y siempre apelando de quién era digno de ser rey, porque él era el rey. Exacto. Pero no era para ese tiempo, para ese contexto. Su misión era otra. ¿Y cuántas veces tenemos ese concepto, ¿no? de que la iglesia tiene que tomar el centro, el reinado, la autoridad, que nuestras ideas estén puestas por encima para que todos los demás gobiernen? Esto pasó en la época cristiana, ¿no? Y cuando nos dan el lugar, el protagonismo, nos dan el micrófono, perdemos. Eso pasó con Constantino. Cuando el cristianismo tomó el primer lugar, se le dio el micrófono y después nos perdimos en el camino, ¿no? E incluso nos fuimos desviando. Sabemos la historia, las cruzadas, las guerras, los asesinatos a los herejes, ¿no? Por las hogueras. Y cometimos un montón y creo que si repasamos la historia, creo que ahí no es el camino. Por eso no es el lugar que se nos dé el lugar. Y si nos dan el lugar a las iglesias, creo que hay algo detrás, ¿no? Hay una movida política, hay panfletos políticos que están queriendo hacer detrás demagogía. Queremos decir. Exacto, bueno, sí. De hecho hay una frase de Charles Spurgeon que dice, no te rebajes, lo parafraseo, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra cuando puedes ser un servidor de Dios. Wow. Hay más honra en servir a Dios que en estar en un cargo de gobierno por el cargo mismo. La leo bien, ¿eh? Dale. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no te rebajes siendo el rey de Inglaterra. Charles Spurgeon. Wow. Qué bueno que la encontraste. La encontré, la encontré. Muy bueno. Un buen tema para hablar abordado. Absolutamente. Futuro. Sí, por supuesto. Y queremos saber qué piensan.
Queremos leerlos en los comentarios. La conversación está abierta. Esto es Tres Tabernas y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Tinta barata sobre el muro viejo, promesas que el viento se lleva al espejo. No busques verdades en papel cortado, que el alma se agota en mercado agitado. Mantén la mirada